Bueno, lo que tenemos que ver ahora, sí, en la clase de hoy lo que vamos a ver es la parte de circuitos integrados. Ya vimos la parte de lógica digital, sí, vimos una introducción a la lógica digital, vimos cada una de las compuertas, sí, cada una de esas compuertas lógicas. Bueno, y dijimos que esas compuertas lógicas yo las puedo combinar para resolver algún problema en particular y que la idea de ahora es ver que esas compuertas lógicas en realidad están adentro de los circuitos integrados, ¿sí? Dijimos, las compuertas lógicas en el fondo las puedo estar representando como un dispositivo electrónico que es el transistor, ¿sí? Una compuerta lógica la puedo representar con transistores, ¿sí? Vimos el dibujo de un transistor, vimos lo que era un transistor. Si alguno está familiarizado con la parte de electrónica, va a saber, ¿sí? O debe haber trabajado con transistores, ¿sí? Entonces, vemos que esas compuertas lógicas se representan con transistores. Pero si nosotros adentro de la computadora tenemos, ¿sí? Tenemos diferentes transistores, ¿cómo es que cuando yo desarmo una computadora la realidad es que no veo esos transistores, o al menos no veo los transistores con el dibujo que lo vimos ahí? Y bueno, la diferencia está en que eh, los transistores, si bien los que utilizamos para la electrónica cotidiana son más grandes, son sí, dispositivos muy pero muy pequeños y se ha logrado llevarlos a tamaños inalcanzables. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, perfecto, esos circuitos integrados, ¿sí? Esos circuitos integrados eh, que están compuestos por estas compuertas lógicas que nosotros vimos. Es decir, las compuertas lógicas, ¿sí? Vamos a ver que se encuentran adentro de diferentes circuitos integrados. Eh, ¿Por qué vemos la arquitectura von Neumann? ¿Por qué vemos la arquitectura von Neumann? Porque la idea es la idea de esto, de esta parte que continúa, ¿sí? Es, bueno, nosotros vimos lógica digital, bueno, esos circuitos integrados que vamos a ver ahora, o esos chips que vamos a ver ahora, se encuentran en realidad en toda nuestra arquitectura von Neumann, tanto para la CPU, ¿sí? Para el procesador, vamos a ver, y vamos a ver para la memoria principal. En esas dos nos vamos a centrar. Y vamos a ver que, por ejemplo, la unidad aritmética lógica está compuesta por circuitos integrados, ¿sí? Por combinación de compuertas electrónicas, y lo mismo sucede con la memoria principal. Entonces, la idea es empezar a ver eso, ver dónde hay un circuito integrado y después los diferentes circuitos que existen, circuitos combinacionales, circuitos aritméticos, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte vamos a ver circuitos integrados, que es un chip, ¿sí? Y en parte, sí, es por eso que vemos la arquitectura von Neumann, sí, tanto la memoria principal como la CPU, sí están compuestas por circuitos integrados denominados chips. Entonces, nosotros por lo general hemos escuchado hablar de chips, sí, no es ni más ni menos que es un circuito integrado, que es un circuito integrado, una combinación de transistores que representan compuertas lógicas para resolver un problema particular. Nosotros en la práctica de la materia estamos trabajando con circuitos combinacionales, ¿sí? Que en realidad esos circuitos combinacionales están dentro de estos chips o circuitos integrados. Nosotros vamos a ver circuitos combinacionales y después vamos a ver cómo llevar esos circuitos combinacionales a su mínima expresión con mapas de Carnot para que después se pueda meter, ¿sí? Esa combinación de compuertas lógicas, ¿sí? Que sacamos con un mapa de Carnot y que después esas compuertas que están representadas con transistores puedan ser metidas, ¿sí? Ese dibujo que nosotros logramos, ese circuito integral que nosotros logramos, llevarlo a transistores dentro de un chip
¿sí? O un circuito integrado, ¿sí? Entonces los chips son los encargados de convertir código binario en señales que reciben, lo que decíamos. Vamos a tener combinación de compuertas lógicas para armar un circuito combinacional que después va a estar embebido en un circuito integrado dentro de un chip. Entonces, fíjense que nosotros trabajamos con tablas de verdad y obtenemos una combinación de compuertas lógicas. Entonces, un problema real, ¿sí? Con entradas binarias, lo estoy llevando a un chip o un circuito integrado. Eh, Esto está compuesto de silicio. El silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre y tiene una característica particular de que es por ser semiconductor, ¿sí? Que permite un control más preciso o más delicado de la corriente o el voltaje necesario con el que se va a trabajar. Uno trabaja con voltajes muy chicos, entonces el silicio, al ser un semiconductor, eh, permite un trabajo más preciso en cuanto al voltaje y a la regulación y el control de ese voltaje y esa corriente que circula. ¿Sí? Eh, de nuevo, ¿qué era lo que decíamos? ¿Qué tienen estos circuitos integrados? ¿Sí? Lo que tienen adentro son circuitos electrónicos o circuitos combinacionales o circuitos digitales como los que estuvimos viendo o los que vamos a ver en la práctica. ¿Sí? No tienen ni más ni menos que eso. ¿Representados con qué? Las compuertas que nosotros logramos armar con el circuito combinacional, ¿sí? Las compuertas esas van a estar representadas por transistores. Entonces un circuito integrado a un chip va a ser, ¿sí? un, un dispositivo electrónico que adentro tenga compuertas lógicas combinadas entre sí. ¿Sí? Sí, si nos vamos por lo general los circuitos electrónicos, ¿sí? Se elaboran en un trozo de silicio, eh, los cuales son empaquetados en un rectángulo de plástico. La idea era, a ver si no puse acá, lo vamos a ver ahora más adelante, o lo que habíamos visto en la parte de lógica digital, en la introducción de lógica digital que vimos que eh, vimos un chip, vimos un TTL, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Eh, Bien, entonces, dentro de los circuitos integrados existen diferentes tipos de circuitos integrados de menor escala o de mayor escala, ¿sí? Eh, si nos vamos a uno de mayor escala, estamos hablando de un microprocesador, ¿sí? Un microprocesador es un circuito integrado, ¿sí? Un circuito integrado que lo que hace es resolver algo con un montón de transistores adentro, que en el fondo son compuertas lógicas. Entonces, por lo general estos circuitos integrados eh, están compuestos por transistores, como decíamos, ¿sí? Y además tienen dos tipos de tecnología, o bipolar o MOS. No nos vamos a meter demasiado en eso. Si quieren pueden meterse a leer, ¿sí? En los diferentes tipos de, de, de circuitos integrados, sí, los dos principales son los TTL, sí, los tipos bipolares que son los TTL, que es lo que vamos a ver acá. La idea era verlos en funcionamiento y por cuestiones de la cuarentena no vamos a poder. Y después el otro tipo tenemos los bipolares y los MOS, que son más lentos los TTL, pero lo que tiene es que requieren de menos potencia. ¿A qué me refiero con menos potencia? Tienen menor consumo, ¿sí? Entonces, al tener menor consumo, por ahí se pone en la balanza a la hora de la fabricación del circuito integrado. Bueno, ¿qué priorizo? Tener mayor rapidez, ¿sí? Y un mayor consumo o un menor consumo
tiempo y que los circuitos sean un poquitito más lentos. Nada, eso se pone en la balanza. Si se quieren ir a leer, sí, pueden leer PMOS, CMOS o CMOS y TTL son los dos principales. Los dos principales. Nosotros vamos a mencionar ahora en esta clase los TTLs nada más que a modo ilustrativo, ¿sí? Y además los circuitos integrados se pueden dividir en grandes rasgos en base a la cantidad de compuertas que tienen. Entonces, dependiendo de la cantidad de compuertas lógicas, ahora ya estamos en un paso más. Ya vimos que era una compuerta lógica, ya vimos que la compuerta lógica se representa con transistores y vimos que los circuitos integrados tienen transistores que en realidad son las compuertas lógicas. Entonces, dependiendo de la cantidad de compuertas, ¿sí?, de compuertas lógicas que tengan, se van a clasificar si es de pequeña escala de 1 al 10, de 1 a 10 compuertas, ¿sí? Los circuitos MSI, ¿sí?, los de mediana escala son de 10 a 100 compuertas, los LSI de 100 a 100.000 compuertas. La idea es que vayan tomando dimensión de, bueno, el transistor que vimos en la introducción de lógica digital, ¿cómo lo meto? ¿Sí? Si estamos hablando que un circuito integrado, ¿sí?, circuito integrado, un chip, tiene más de 100.000 compuertas, quiere decir que puede llegar a tener más de 100.000 transistores, y no me entran 100.000 transistores en los tamaños que estamos viendo las computadoras actuales. Entonces vamos a ver que los transistores, ¿sí?, que se usan como interruptores, que ya habíamos visto en la introducción, ¿sí?, se usan como interruptores y se pueden armar a partir de transistores con puertas lógicas. Dijimos también que trabaja, ¿sí?, con una lógica binaria, si se quiere, donde de 0 a 0,4 volts se puede interpretar como un 0 lógico y de 2,4 a 5 volts se puede interpretar como un 1, ¿sí?, en la lógica binaria. Y además existen diferentes tipos de transistores, de tipo negativo, de tipo positivo, dependiendo de la composición química que tienen dentro. Nos tendríamos que meter en la parte química, pero si alguno vio algo de química, sí, fíjense lo que dice ahí: cuando el transistor está apagado, los electrones libres de la capa N se desplazan a la capa P, ¿sí?, y son absorbidos por los huecos libres. A ver, dependiendo de cómo yo alimente mi transistor, va a hacer que esos electrones libres fluyan, o sea, conecten dos patas de mi transistor, ¿sí?, y que haga que circule o que no circule el voltaje o la corriente o la tensión, ¿sí?, por ahí, ¿sí?, que circule el voltaje o no circule el voltaje dependiendo de cómo alimento ese transistor y cómo se modifica la composición química interna, ¿sí?, de los electrones, ¿sí?, cómo se mueven esos electrones. Dependiendo del tipo, si es tipo negativo o el tipo positivo, va a ser cómo funcione el transistor. Entonces dijimos, perfecto, circuito integrado de gran escala, más de 100.000 compuertas. Obviamente los microprocesadores están en circuitos integrados de gran escala con más de 100.000 compuertas, ¿sí? Entonces, sí, el transistor, dijimos, esas compuertas las voy a representar con transistores y el transistor se va a encender al aplicar, ¿sí?, al aplicar un voltaje, ¿sí? Le aplico un voltaje, entonces van a circular esos electrones libres de una capa a la otra, y hace que circule el voltaje, por lo tanto, ¿sí?, pase la tensión, pase ese voltaje. Puede, dependiendo de cómo está compuesto, va a pasar, ¿sí?, o no va a pasar, no va a pasar ese voltaje, ¿sí? Entonces, habíamos visto en la presentación anterior este dibujo
de un transistor. Ahora, esos transistores claramente no entran, ¿sí? No entran en un microprocesador. Vimos el tamaño de los microprocesadores, son de 4x4, 5x5. Entonces, ya estuvimos viendo algo de las características principales de von Neumann y por qué queríamos ver von Neumann, ¿sí? Porque es una introducción en parte a lo que vamos a ver más adelante en las próximas clases. Sí, la arquitectura de von Neumann, tres partes principales, que es lo que me interesa en este momento, ¿sí? Que es lo que decimos siempre cuando yo voy a comprar una computadora, que miro. Miro el procesador, la memoria principal y después miro, ¿sí? La parte de entrada-salida, tengo el sistema de entrada-salida, GPU, lo que sea. Eh, Si nos vamos a transistores, fíjense, y ahí puse una tabla comparativa, fíjense la cantidad de transistores, fíjense que claramente este transistor no entra en estos tamaños. O sea que se logró llevar desde la electrónica, se logró llevar los transistores a un tamaño tan pequeño, ¿sí? Que fíjense que el primer procesador, que es el Intel 4004, tenía 2300 transistores. El Core i7, ¿sí? Uno de los Core i7 tiene, fíjense, 3200 millones de transistores, ¿sí? Y el AMD Ryzen, ¿sí? El AMD Ryzen tiene 4800 millones de transistores, ¿sí? Fíjense cómo pasamos de un tamaño de 2300 a 4800 millones de transistores. Cómo hemos avanzado en la electrónica para que, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr procesadores cada vez más complejos, cada vez que puedan resolver cada vez más cosas de una manera mucho más eficiente y a una mayor velocidad, ¿sí? Entonces, la electrónica hizo que nosotros podamos meter más circuitos combinacionales o chips o circuitos integrados dentro de cada uno de los procesadores para hacer para tener una mayor potencia de procesamiento y potencia de cálculo. Entonces, fíjense que lo que estamos viendo es, bueno, yo tengo compuertas lógicas que las puedo combinar para resolver algo, ¿sí? Y ese algo lo puedo meter mediante transistores, o sea, esa combinación de compuertas lógicas la puedo traducir a transistores dentro de un circuito integrado. Básicamente eso es lo que hacen los procesadores. Tienen diferentes patas, ¿sí? Unidad de control, unidad aritmética lógica y registros en la CPU, la memoria principal almacena programas y datos, ¿sí? Bueno, eso está metido, esa combinación de compuertas lógicas que estamos viendo, está metido en los procesadores, está metido en las memorias, ¿sí? Y un poco es lo que vamos a ver en las próximas clases. Perfecto. ¿Qué hay adentro? ¿Qué circuitos combinacionales o qué circuitos hay dentro del procesador? ¿Qué circuitos hay dentro de la memoria principal? ¿Sí? Habíamos visto, de vuelta, esto era con la idea de poder trabajarlos en una protoboard y que ustedes vieran en funcionamiento las compuertas lógicas. ¿Sí? Fíjense que un circuito integrado básico, como es este TTL, que es lógica transistor-transistor, lo que tienen adentro, ¿sí? Esto es un chip como el Intel 4004 del estilo S, ¿sí? Donde tengo diferentes patas, y fíjense si miro el primero, que es el TTL 7408, yo tengo adentro compuertas AND, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo fíjense, tengo la primera pata de arriba a la izquierda, dice BCC, quiere decir, si tengo un circuito integrado, lo voy a tener que alimentar con algún voltaje, y lo voy a tener que, en la última pata a la derecha abajo, tengo el GND, que lo voy a tener que conectar a tierra. De esa manera estoy alimentando el circuito. Y después voy a tener patas como por ejemplo la 4A, 4B,
que son entradas a la compuerta lógica AND y que tienen una salida en la 4Y. Entonces, tranquilamente yo podría conectar, ¿sí?, dos pulsadores, uno en el 4A y otro en el 4B, y en el 4Y conectar un LED y ver, ¿sí?, qué combinación de cómo debería apretar los pulsadores para encender un LED. Esa era la idea original, ¿sí? En la lógica transistor a transistor, la idea de ver esto es también, sí, que si me fijo, puedo todas las compuertas, ¿sí?, las compuertas básicas, las tres compuertas básicas que se conocen, que es el AND, el OR y el NOT, se pueden generar siempre a partir de compuertas NAND y compuertas NOR. ¿Por qué? Porque son más simples de fabricar. La compuerta NAND y la compuerta NOR son más simples de fabricar. Entonces, muchas veces, combinando esas compuertas NAND y NOR, puedo fabricar, ¿sí?, las compuertas AND, OR y NOT, que son más por ahí más complejas. Entonces, si se fijan, esto lo tienen en la bibliografía. Yo en la descripción del video les voy a dejar las referencias bibliográficas para que ustedes tengan. Fíjense que en el primero, en el punto A, ¿sí?, yo tengo un NOT escrito como, fíjense, tengo una entrada y tengo que tener la entrada negada, si la entrada A y tengo A negado. Fíjense, si entro con A en un NAND, ¿sí?, la compuerta NAND, ¿cómo era? Solamente voy a tener un 0 cuando ambas, fíjense, cuando las dos compuertas sean, vamos más fácil, vamos al AND. El AND, siempre que hubiera un 0 lo veíamos como una multiplicación. Siempre que había un 0, ¿sí?, la salida era un 0. Y solamente íbamos a tener un 1 si las dos entradas eran 1. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que mirar de la compuerta NAND? En aquel lugar donde las dos entradas o son 0 o son 1, ¿sí? Fíjense que si la entrada para el NAND, si la entrada es 0, 0, ¿sí?, si la entrada es 0, 0, yo voy a tener un 1, ¿sí? O sea que si entra 0 sale 1, y si la entrada es 1, 1, voy a tener como salida un 0, porque era la negación del AND. En el NOR pasa lo mismo. Fíjense que si entro con 0, 0, ¿sí?, en el NOR, que era, en el OR era un 0, en el NOR va a ser un 1. Y si entro con 1, 1, la salida va a ser 0. Y lo mismo, fíjense, para la imagen B, ¿sí? Yo puedo escribir que el AND A, AND B, con la combinación de dos compuertas NAND o la combinación de tres compuertas NOR, ¿sí? Se quieren, se ponen a operar y van a ver que puedo lograrlo. Y lo mismo en la C, que estoy escribiendo un OR con combinación de tres compuertas NOT AND o dos compuertas NOT OR o NOR, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que estoy haciendo es, estoy representando las compuertas básicas con combinaciones de compuertas más sencillas de fabricar, como son las NAND y NOR, ¿sí? Y a su vez tenemos dos tipos de lógica: lógica positiva y lógica negativa. ¿A qué me refiero con lógica positiva y lógica negativa? Si miramos, si nosotros asumimos, fíjense, si adoptamos que el 0 volts es un 0 lógico y 3,3 volts o 5 volts es un 1 lógico, se dice que tenemos una lógica positiva. ¿Sí? Es más simple de ver. Si no tengo voltaje es un 0, si tengo voltaje es un 1. Ahora, puede ser que yo adopte la lógica negativa, es decir, que 0 volts para mí sea un 1 lógico y que 5 volts o 3 volts, ¿sí?, sean un 0 lógico. En ese caso estaríamos trabajando con una lógica negativa, ¿sí? Y acá describí algunos transistores, algunos circuitos integrados, estos TTL,
con diferentes compuertas lógicas. Ven que tengo, sí, diferentes compuertas lógicas. En el 7400 tengo un NAND, y fíjense en el 7410 y en el 7411 que lo que tengo es una compuerta, pero ya con tres entradas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con circuitos integrados describimos la función canónica, ya sea el producto de suma o la suma de productos? Nosotros por ahí teníamos tres entradas. Entonces fíjense que tengo compuertas lógicas con tres entradas. Tengo circuitos integrados que me permiten ingresar con tres entradas a una compuerta lógica, ¿sí? Acá es una pequeña descripción de este tipo de familia de TTL, cómo funcionan. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, yo tengo un transistor o un circuito integrado y va a tener sus especificaciones técnicas. Bueno, ¿en qué voltaje trabaja? ¿Sí? ¿Qué tolerancia tiene ese voltaje? ¿Con qué temperatura? ¿Sí? Eh, y fíjense que tengo además un código identificador que el 74 indica que son comerciales y el 54 son para diseño militar. No es lo mismo un circuito integrado para una cosa que para otra. No es lo mismo si yo voy a tener un circuito integrado que va a estar a la intemperie que un circuito integrado que va a estar dentro de un lugar bajo techo con temperatura controlada y todo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del uso, va a ser cómo va a estar fabricado y cuáles van a ser las características y por ende el precio. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, de vuelta, lo hacemos con los canales habituales. Les voy a dejar en la descripción, les dejo en la descripción la referencia bibliográfica a esto, ¿sí? Por lo general es el libro de Tannenbaum. Y si tienen alguna duda o consulta, la hacen por los canales habituados de foro o escriben en los comentarios del video y vamos viendo, ¿sí? Las dudas que surjan, ¿sí? Preferentemente por los canales habituales. ¿Sí? Nos estamos viendo en la próxima clase.